Muy buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en esta entrega que hacemos con mucha dedicación para analizar temas económicos nacionales e internacionales. Luis Manuel Piantini y un servidor Ezequiel Molina Lizardo estarán compartiendo el mismo con Pavel Isa Contreras, nuestro amigo, nuestro hermano, colaborador de este programa por muchos años, economista, consultor y viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Buenas, Pavel. Buenas, qué bueno estar Gracias de nuevo por estar en tu Agenda. programa. Bueno estar en Agenda Económica de nuevo. Buenas, Luis Manuel. Luis Manuel vino con pila nueva, para que estemos claros. Con Pavel uno aprende aquí, porque Pavel no inventa teoría. Pero él vino descansadito, ¿eh? Sí. Sin duda que vino con energía. Con Pavel lo bueno que uno tiene que el tiempo se hace corto. Sí. No, y hoy hay muchas cosas en el medio. ¿Quieres empezar con Pavel? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que comenzar es por la publicación del Banco Central sobre el crecimiento del cuatrimestre, ¿no? Creció un 5.8%. El mes 4.7. ¿Eh? Sí. El mes de abril 4.7. Sí, no, el mes 4.7. Sí. Por eso iba a terminar en eso, porque iba del 6.8 al 5.6, que fue el trimestre, y al 4.7 que ahora, que lo que demuestra una tendencia decreciente, ¿no? Exactamente. Una desaceleración. Una desaceleración, pero- y no obstante que el gobierno lo tiene subsidiado todo aquí, porque los combustibles no están haciendo la presión sobre los precios, como en otros países. Pero cuando tú vas a la balanza de pago, tú ves que las importaciones crecieron un 35%. Eso te demuestra cómo el volumen de importación de petróleo se puede estar yendo para Haití también, porque yo recuerdo un caso en Panamá donde entraba el barco, lo depositaba y salían otra vez con una manguera al mismo barco que quedaba afuera, y ese barco volvía otra vez, porque había un subsidio ahí en juego. Y no es mentira. Yo estaba en el directorio del Fondo Monetario Internacional cuando se dio ese caso, allá en... Pero me da la impresión que no tiene tanta implicación el volumen que puede estar yéndose para Haití. No, pero pues, debería, porque cuando hay diferencia de Mira, precios... hay dos elementos. El volumen, porque la economía dominicana está creciendo, a pesar de lo que pudiera parecer que en abril como una desaceleración o una convergencia hacia el nivel de crecimiento a largo plazo, porque uno dice, bueno, hay una desaceleración, bueno, sí, pero bueno, si se proyecta que va a ser 5%, el 5% en algunos meses tú vas a tener más que el 5% y en otros meses menos que el 5%. Sí, al final de año la tasa siempre crece. Sí, entonces, esa es la tendencia que ha sido pero estacional. entonces hay un crecimiento y se combina con mayores precios. Entonces eso te genera una presión significativa sobre la balanza de pago, pero a pesar de eso uno siente que los temas de cambiarios asociados a la balanza de pago, no hay riesgo, no parece haber riesgo cambiario. Tenemos unas reservas muy grandes. Si tú continúas así, Pavel, y estamos viendo en el horizonte que la situación de Ucrania y Rusia no se va a parar por estos tiempos, ¿tú me entiendes? Bueno, estamos en tiempos de incertidumbre, no sabemos lo que pueda pasar, por lo menos en los próximos meses parece que la economía tiene los balances adecuados para lidiar con la situación. No significa que no va a doler, por supuesto que va a doler. Si todo el beneficio del crecimiento que se traduce en un mercado de trabajo más dinámico, mayor número de empleos y mayores remuneraciones laborales en términos nominales, todos esos beneficios en parte se lo está tragando la inflación. Entonces, al final la situación de los ingresos reales de la población está quedando neutro. Sí. La gente y la encuentra inflación más está dando empleo, más porque... hay más empleo, hay más negocio, la gente está pudiendo hacer más negocio, está generando más ingresos, pero por otro lado la inflación y el peso no se está devaluando. Pero mira, eso es una publicación del Wall Street Journal del presidente Biden sobre mi plan para combatir la inflación. El presidente Biden. Y dice que él está con el Federal Reserve, la Reserva Federal, de acuerdo con el aumento de las tasas de interés, porque lo más importante es combatir la inflación, aunque caiga el producto y el desempleo aumente un poco. Sí, yo creo que todo el mundo está en la misma tesitura y yo pienso que el Banco Central, las autoridades monetarias están caminando bueno, hay evidencia muy clara de que están caminando en esa dirección. La idea en el caso dominicano es la siguiente. Si bien es cierto que la fuente de inflación principal es externa,
hay fuentes internas. claro. Digamos que el 100% de la inflación no es importada, aunque haya un porcentaje muy significativo. Entonces, las autoridades lo que están haciendo es lo siguiente: aumentan la tasa de interés y a la tasa de política monetaria, para que los bancos tengan que aumentar la suya. Pero al mismo tiempo hay operaciones agresivas en el mercado, lo que llamamos los economistas operaciones de mercado abierto, es decir, de venta de títulos del Banco Central, es decir, compra de dinero, para empujar la tasa de interés hacia arriba, con el objetivo de que en 2, 3, 4 meses, recuerden que hay un tiempo que dura entre el inicio de las medidas y que éstas tengan efecto, para que las presiones domésticas no se sumen a las presiones externas y poder neutralizar un poco. Y para que no se vayan los capitales para afuera también. Esa es la segunda razón. La primera... Que entonces te influye la tasa de cambio y ahí te presiona la inflación también. Digamos que hay dos motivaciones por una política monetaria más restrictiva y un aumento de la tasa de política monetaria. Uno es la que acabo de decir. Tú desaceleras el crecimiento, la intensidad del crecimiento. Aunque reduzca el crédito bancario. Sí, precisamente para que reduzca el crédito bancario. Correcto. Y que no haya un crecimiento tan veloz que presione al mercado financiero, entonces presiona los precios, no continúe presionando los precios, porque vimos que habían cuellos de botella, a veces había problemas con el cemento, porque ya la economía y la construcción estaban muy activas y eso generaba presión sobre los precios. Pero por otro lado, es lo que tú dices, la otra objetivo es subo la tasa de interés doméstica para que no haya un desalineamiento significativo entre la tasa de interés doméstica y la internacional, especialmente en Estados Unidos, para que los capitales no se vayan. Exacto. Y no te genere una presión cambiaria importante. Entonces, esos dos objetivos y te mantiene el valor de peso, porque una de las cosas es que tú necesitas menos peso para importar. Pero mira otra cosa. Entonces está bien, ¿no? O sea... Eso es lo que se está buscando. Pero eso tiene un costo. Lo importante es que eso es lo que se está buscando. Claro. Están tratando de controlar la inflación sin que haya un crecimiento negativo. Va a haber una desaceleración y ya el gobierno, o sea, el Ministerio de Economía, el Banco Central y Hacienda revisaron a la baja hace unos meses el crecimiento, la perspectiva de crecimiento para 2022. Exacto. Próximamente va a haber una nueva revisión. Yo no creería que va a haber una revisión a la baja del crecimiento, pero sabemos que no vamos a crecer tan velozmente. Bueno, pero la suerte es que el promedio de nosotros de crecimiento es alto. Sí. Y que una bajada es mucho mayor el crecimiento que en el promedio en América Latina y que la mayoría de los países de América Latina. Pero hay un elemento que tú dijiste, Pavel, con relación a que el core de la inflación, ¿verdad? Es donde tú puedes medir el efecto monetario. Pero hay el adicional, que tú muchas veces no lo toman en cuenta, que es el efecto de la variación de los precios de los combustibles y de los alimentos, ¿no? ¿Verdad? Ahora, yo estaba buscando las estadísticas y yo vi que entre enero y agosto del 2020 el sector agropecuario creció un 4.4% en medio de la pandemia. O sea, que ese fue un elemento favorable. ¿Para qué? Para reducir la presión sobre los alimentos de una población que estaba encerrada. ¿Tú me entiendes? Y que eso era básicamente lo que la gente buscaba, alimentarse, ¿no? Ahora, cuando tú vas a las estadísticas, y no te estoy comparando gobierno con gobierno, porque ese no es mi interés, pero se ha caído la tasa de crecimiento. Inclusive, el sector productivo que menos crece es agropecuario con el 1.5%, cuando se decía que la lluvia era el mejor secretario de Agricultura. Y aquí, este año, ha sido abundante en lluvia. O sea que ahí hay un fallo. Mira, lo que pasa es que el crecimiento en la agricultura o de diversos sectores no depende solamente de la política pública. No significa que la política pública no pueda ser objetada o criticada, cuestionada. Pero ahí quitaron 700 agrónomos, que ahí la Asociación de Agrónomos lo está diciendo. Son 700 técnicos que sacaron de ahí, que es el problema. Habría que ver, yo no tengo el detalle, pero bueno, el gobierno ha estado financiando a la agropecuaria de manera muy significativa. Hay que ver qué pasó con los volúmenes de producción, si los volúmenes de producción han sido altos. Las estadísticas sugieren... Eso es lo que te dice el volumen. Las estadísticas sugieren, cuando tú tomas producto por producto, que por lo menos para la alimentación, la producción está bastante alta y el abastecimiento de los mercados está ahí.
Pero bueno, eso es un tema que yo creo que es perfectamente atendible, discutir por qué la agropecuaria en ese periodo de tiempo creció tampoco. Quizás también es un tema muy temporal y habría que ver qué pasa en el siguiente periodo. Yo quiero abordar Casi 2 años y pico, esa inquietud de Luis Manuel, yo quiero abordarla de esta manera. Nosotros hemos dicho en el programa que el gobierno debería intervenir en la parte agropecuaria sobre cómo ayudar o acompañar a los productores de cualquier renglón. Y voy a poner el ejemplo de algo que salió hoy en la prensa del tabaco. Los tabaqueros necesitan, para poder ampliar su producción, si se quiere, unas instalaciones que es como adecuación territorial, ayuda en la implementación de un tipo de tabaco que sea de tabaco de capa, que en Honduras y Guatemala son bastante abundantes, y en plántulas. En Nicaragua. En Nicaragua. Que son en plántulas. O sea, yo decía, ya que no lo puede subsidiar para no crear un problema de problemas internacionales por los acuerdos, por lo menos el gobierno sí puede invertir en plántulas, en ese tipo de nuevo tabaco. Pero está subsidiando ahora y está incumpliendo los acuerdos. Lo que pasa es que todo el mundo, en el mundo entero, está incumpliendo acuerdos. Sí, y la OMC no está en eso. Pero para cuidar. Para que tú sepas. Mira, yo creo que hay 3 cosas que hay que hacer para reducir la incertidumbre y para enfrentar las vulnerabilidades. Uno es lograr mayor resiliencia energética. Segundo, lograr mayor resiliencia alimentaria. Ajá. Y el tercer elemento es ubicarnos estratégicamente en el mundo para atraer inversiones de alta calidad en un contexto de transformaciones geopolíticas significativas. Esas son las 3 apuestas más importantes. En eso, este programa ha estado insistiendo desde hace tiempo en la seguridad alimentaria y la seguridad energética que se logra uniendo los países latinoamericanos en una alianza. Sin embargo, no hay ese propósito en medio de una crisis. Lo que pasa es que, a ver, en el caso, resiliencia energética, pienso que tiene que moverse, digamos, principalmente a largo plazo, moverse hacia energías renovables, acelerar el paso hacia el movimiento de energías renovables. Mientras tanto, puede efectivamente, como dice Luis Manuel, plantearse la posibilidad de acuerdos que permitan flujos estables y a precios más garantizados de países con los cuales tenemos relación. Pero el contexto político latinoamericano no parece ayudar mucho. Hay una región porque se mete la política. Ya, porque se mete la política. Bueno, el segundo tema es la resiliencia alimentaria. Y eso se trata de transformar la agricultura, modernizar la agricultura a largo plazo. En lo inmediato, yo pienso que hay que prestar atención a 3 áreas en las cuales hay una fuerte dependencia alimentaria externa y hay que ver cómo lidiar con eso, reducir esa vulnerabilidad. No significa control necesariamente de importación o buscar autosuficiencia, sencillamente estoy planteando lidiar con eso. Uno, hay algunos casos en que no se puede más que tratar de sustituir importaciones, pero que sea de forma eficiente. Uno es el tema de la dependencia de grasas, de importaciones de grasas comestibles. O sea, por ahí los aumentos internacionales en los precios golpean mucho y cuando tú descompones la inflación, tú te das cuenta, y la inflación alimentaria por quintiles de ingresos, seguramente tú vas a ver el tema de los precios de las grasas comestibles impactando de manera muy severa la inflación que afecta a los grupos más pobres, de menor ingreso. La gente entonces, grasas comestibles es uno. Freía con grasa de puerco, tú sabes. Claro, antes, en la época de mi papá, manteca de puerco. Y luego nos movimos al maní, aceite de maní y luego todo eso se fue. Que se producía en la frontera con Haití. Claro, y luego... el maíz, yo recuerdo perfectamente en Luperón que había unos cultivos enormes de maíz. Ese es el segundo punto. El segundo punto es maíz. Si la dependencia del maíz es muy severa y eso implica que la principal proteína animal que consumimos en la República Dominicana, que es el pollo y los huevos, está muy impactado por el maíz importado. Claro. Entonces es otra área donde habría que ver cómo lograr sustituir importaciones, repito, insisto, de manera eficiente. Hemos hablado aquí del maíz. Claro. Y el tercer elemento es el trigo. Y ese es mucho más difícil. Pero aquí es más difícil. Ahí es más difícil, pero también tú puedes tratar de buscar diversificar el consumo y depender menos para de sembrar aquí. Pero fíjate, hay muchos países que han sustituido el consumo de harina de trigo
por Bueno. el consumo de harina de yuca. Precisamente. Ah, eso es- Entonces, el gobierno que tiene comedores económicos, que tiene desayuno escolar, Pudiera. debería comprar harina, pan de yuca. Pasa que implica una transformación productiva Claro. de los que procesan o que Claro, utilizan, las claro. empresas que utilizan eso. Sí, Pero hay todo un eso es- desafío. pero eso es, Por eso digo, a eso largo es fácil plazo. de Claro, resolver. explícanos el tercer Eso no es elemento. tan complicado. Y de la el, resiliencia. y el tercer elemento es, bueno, tú estás teniendo una reconfiguración geopolítica y eso está trayendo consigo una reconfiguración parcial. Yo no creo que sea demasiado drástica, pero sí importante, de las cadenas de valor y de las cadenas globales de producción. Y están teniendo movimientos parciales de la producción industrial desde Asia hacia destinos que estén más cerca de la producción en Estados Unidos. Hay que aprovechar, en particular Estados Unidos, hay que aprovechar ese contexto para sacarle el mayor provecho, valga la redundancia, es decir, atraer inteligentemente inversiones, pero no cualquier inversión, no es la que sencillamente salga del otro país, ven para acá, sino es también ofreciendo condiciones que permitan atraer inversiones de Que haya calidad, transferencia de tecnología. inversiones de calidad, es decir, aprendizajes, Exacto. empleo de más calidad, Exacto. encadenamiento productivo, Exacto. impuestos. También impuestos, porque esa está más difícil, pero también impuestos. Sí. ¿No? Entonces, para tú enfrentar todos estos desafíos, tienes que moverte, repito, en esas tres direcciones. Enfrenta el tema energético para que cuando sube el precio del petróleo no te golpee tan duro. Mientras tanto tú puedes hacer acuerdos internacionales, mientras tanto tú puedes utilizar instrumentos como los hedge, lo que ha utilizado el Hacienda para protegerse de la subida de los precios del gas natural, que ha resultado muy un bien. ahorro. Luego está el tema alimentario, transformar la agricultura y Correcto. pensar en esos rubros que son Correcto. tan sensibles, Correcto. que son donde dependemos, porque en el resto de los rubros dependemos muy poco. Bueno, hay que sumar el tema de la dependencia de los insumos importados para elaborar los fertilizantes, que Exactamente, afectan mucho. Y exacto. finalmente moverte Pero hay unos estratégicamente. gusanos por ahí que producen fertilizantes, abonos. Y por último eso, de moverte con inteligencia, a ver cómo tú capturas con esas los inversiones que se bananeros, están, pero que se mira, están yendo por las de más calidad. Bueno, está bien. Ahí hay este cuadro que dice Winner and Loser in the Trade War. ¿Verdad? Sí, ganadores y perdedores en la guerra esto comercial. es lo que dice lo que ha pasado a partir del año 2017 cuando comenzó el pleito entre los Estados Unidos y Japón. Los 50 billones de dólares en que cayeron las importaciones provenientes de China a los Estados Unidos fueron sustituidas por 50 billones de dólares. ¿Tú sabes dónde? De Vietnam. Sí, Vietnam es un gran... Vietnam aumentó 120%. Taiwán aumentó 80%. Y México, que es el principal exportador de América Latina a los Estados Unidos, un mero 20%. Pero Vietnam creó venía creando las condiciones para tener un aparato industrial capaz de responder. Y Vietnam comenzó, Bueno, con la zona franca textil. Déjame terminarte esto. No, ya está metido en tecnología. En tecnología. Y, No, dijo y comenzó Corea con como tecnología. Samsung también. Sí. Mira, déjame decirte ahora. Dice, el 80% de los manufactureros ejecutivos de los Estados Unidos que operan en la China dijeron que moverán parte de su trabajo a los Estados Unidos o planean hacerlo en los próximos 3 años. O sea, que ellos están pensando, ese 80%, moverse hacia los Estados Unidos. Lo que hay es que motivarlo a que se mueva para acá Claro, también. ¿Tú me entiendes? creando A ver, condiciones. en la para eso. resiliencia energética, ¿tiene el ministerio algún dato o ha llegado alguna inquietud de inversión? ¿Siguen habiendo inquietud de inversión en materia energética? Mira, la información que yo alternativa, tengo, o sea, bueno, eso es un no tema renovable. que maneja las sectoriales Sí, en claro. esa área, pero la información que recibimos es que hay apetito por invertir en el sector energía en particular, porque además tienes un entorno institucional más favorable en este momento. Todavía las reformas no han terminado de cuadrar, pero hay un entorno institucional como de mayor certidumbre y de una administración pública que tiene seriedad en lo que está proponiendo en esa materia. Por eso viste los resultados de la licitación Sí. en Manzanillo, es decir, realmente fueron resultados bastante buenos, con precios 800 megas. muy convenientes. Están los bichines, Vicini y lo Martí. Por ahí, ¿Quién? Y lo Martí. No, pero no, la de Manzanillo, ¿quién es? Hay una parte, la primera, en Vicini, con José Miguel González Cuadra,
La segunda es Martí con la Shell. Manzanillo, entonces Martí. Son dos. Sí, yo Son sé. dos partes. Y uno es Jaina. Aquí hay que está Vicini. ¿No la? Vicini. Con O sea, la fase 1, la parte 1, la ganó los Vicini con José Miguel González Cuadra. Ajá. Que además tiene el componente de que van a ser los importadores del gas de las dos. Y la parte 2 es la Shell, una parte de la Shell con los Martí. Eso es lo que leí. Pero lo interesante es los precios a los cuales Claro. están ofertando, sinceramente precios bastante, Sí, muy bastante, bueno. bastante. Más bajito que la bastante- planta de ¿Pero qué carbón. tiempo se va a Claro. coger eso? ¿3 años? Sí, 3 años. Sí, de 3 años. 3 No se años. coge menos de ahí. Esto es un tema de largo plazo. Y ¿no? por eso tú vas a recibir los apagones que estás recibiendo ahora. Y lo vas a No, seguir porque para eso recibiendo. creo que el gobierno licitó 400 con la Sí, Barigol, o sea, para ir disminuyendo. Vámonos a la pausa ahora y volvemos en un ratito. Continuamos conversando con Pavelisa Contreras en Agenda Económica. Mira, Pavel, lo que tú señalabas en la parte de atraer inversiones, que es muy importante, y es lo que está haciendo el gobierno en transformar los liceos en liceo técnico. Como los famosos Trujillo era que tenía arte y oficio allá, que eso era un liceo técnico y lo desbarataron y lo destruyeron. Para Oye, su época. Para su época, pero bueno. Sí. Y no existió más. Y ahora es que se está motivando eso porque es correcto. Estamos viendo la necesidad esa porque muchas empresas que vienen al país no ven Es la la capacidad. principal ¿Me entiendes? restricción que tiene esta economía a crecer con mucho más calidad es la falta de formación de personas con habilidades, con habilidades específicas. Eso es así. Mira, Apple dijo por su presidente, dijo, nosotros no podemos irnos de China. Simplemente, en los otros países donde hemos visto no hay la capacidad que se ha desarrollado alrededor de la cadena de valor de nuestra ahí en China. ¿Eh? Para que tú veas, ¿eh? Apple. Sí, pero creo que está en Finlandia también. ¿Eh? Desarrolla una No, parte Finlandia de es... Pero Fernando, son 4 millones, 5 millones Nokia. de Nokia. personas. Es decir, el tamaño de la población es muy pequeño para tener una oferta Sí. para una empresa de ese, No, de ese y tamaño. Samsung lo ha hecho en Corea, pero Apple lo está haciendo en China. Dice, no, es que no hay otro. Y tampoco la India. Dijeron Eso llama ellos, la atención. tampoco la India. Nosotros podemos tener algunos componentes en la India, pero no la cadena completa. En la parte del combate a la inflación, el gobierno también, una de las herramientas ha sido los subsidios. Pero a mí los subsidios me siguen preocupando. Es bueno, porque es una herramienta. Pero No es bueno, nada. Es bueno que desgraciadamente, combaten. No hay no hay alternativa alternativa, de corto pero plazo. no es buena la vaina. Sin embargo, lo que estoy viendo es que mantener subsidios tiene una de dos. O sigue aumentando la deuda o va a afectar la inversión pública. ¿Cuáles son las perspectivas que hay de mantener esos subsidios a largo plazo? Es difícil decirlo, pero el costo fiscal 15.000 millones. ¿va? en la 4 meses, gasolina. ¿no? En la gasolina. En la gasolina. Ahí supera. Y lo otro. Sí. No, pero el grueso está En la gasolina. en el tema de combustible. Y en la Estamos parte hablando de energética. cuánto, Y continúa la parte energética. 230 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que hacia final de año tú vas a tener 800 millones de dólares, lo que se suma a los 1.000 millones de dólares de subsidio a la energía normal, corriente. Es increíble. Estamos hablando de... Eso es increíble porque eso no se ha terminado. Y ahí es que está el endeudamiento, que yo digo aquí que el 50% del endeudamiento proviene del sector energético. Bueno, la mitad del déficit público, históricamente, que en los últimos 4, 6 o 7 años, Es de la energía. es explicado Sí, claro. por Eso el lo hemos subsidio hablado energético. Si contigo tú no mismo en el tuvieras pasado. subsidio energético, el déficit te bajara de promedio, Entonces, sería en vez de 3% del PIB o 2.7, por ahí tú estuvieras en Y 1.5. así te baja la deuda. Entonces, para ver, estamos hablando Claro. de que va a pasar de 100.000 millones de pesos. ¿De cuánto? Entre energía y combustible si se mantiene ese ritmo.
El ritmo apunta a un subsidio total a final de año, si esto continúa de esa manera y si la política se sostiene, de 800 millones de dólares, 900 millones de dólares. Eso es el 10% del presupuesto. O sea, eso es una cantidad impresionante de recursos y obviamente me parecería que lo que pudiera sufrir no es tanto la deuda como la inversión pública. Pero eso es una decisión que no se ha tomado, sino que mira, se va discutiendo a ver cómo va evolucionando. Pero cambio en el presupuesto va a tener que haber, porque, sí, claro, porque con un combustible vamos a esperar ¿qué ha pasado en el mercado petrolero? La modificación presupuestaria. ¿Qué ha pasado en el mercado? Cuando Biden entró, dijo, no sigan explotando las tierras federales para gas y petróleo. Ok, y paró eso. ¿Qué hicieron los industriales americanos? Pues paramos eso. Y ahora que lo están presionando para que aumente producción, dicen no. ¿Por qué? Porque los beneficios lo están recibiendo con el aumento en el precio. Porque a ellos lo utilizaban para que bajaran los precios. Trump lo utilizó y promovió las exportaciones del petróleo norteamericano para que bajaran los precios de los árabes. Pero ahora dicen los industriales del petróleo, no voy a aumentar mi producción. ¿Por qué? Si usted no quiere que yo produzca, entonces los beneficios, la rentabilidad mía es mucho mayor. Mucho mayor. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Y ahora se anuncia. Y ahora con el lío del petróleo ruso va a ser peor. Y aunque la OPEP anunció un aumento en la producción, realmente el aumento es muy insuficiente. No es y los países petroleros, es más, incluyendo Rusia, por lo menos por el momento, les está yendo muy bien. Ajá. Sí. Muy bien. Ajá. Sí. Porque vendiendo menos cantidad. Aunque Rusia vende menos cantidad, el precio al que vende. Ajá. Los ingresos más le han alto. aumentado. Claro, esto es una situación cambiante que pudiera afectarle a ellos. Pero el resto de los países productores de petróleo tiene que estar en una situación muy buena, a pesar incluso de la ralentización de la actividad económica, porque la demanda va a caer. Pero también hay algo que no le está haciendo caso, que si es al transporte marítimo. Bueno, el volumen... Las navieras están haciendo lo que da la gana con los precios. El volumen de gasolina en los Estados Unidos está cayendo. Pero mira si el presidente norteamericano está fuera de órbita, que él dijo que va a combatir los precios del petróleo con la eliminación gradual de las reservas. O sea, poniendo la reserva a disponibilidad. Cuando eso es ínfimo con relación al mercado mundial. Y segundo, además de que, eso que no dijo puede. que el Congreso tenía que aprobar las leyes sobre energías renovables. Cuando el problema ahora son transportes de fósiles, que representan el 80%. Están fuera de órbita sobre la realidad que está pasando. Además de que las reservas no la puede tocar por ley. Eso es el Congreso que autoriza eso. Bueno, él pudiera solicitar. El tema es que hay que moverse hacia transformar la matriz energética para que tengamos fuentes mucho más diversas. Pero no puedes destruir lo que tienes, tienes 100 años trabajando con eso. Y no se puede construir en muy corto plazo. Es una situación, digamos, estamos entrampados. Así mismo es, desgraciadamente. Entonces, y en el caso dominicano, por fortuna, digamos, lo que aparenta que nos estamos moviendo con una velocidad mayor a la del pasado hacia energías renovables. Porque no tienen los medioambientalistas como lo hay en Europa, que te están parando los proyectos medioambientales del wind por el problema de los molinos de viento, por el problema del impacto con los pájaros. Te están deteniendo esos proyectos en Europa. Los gobiernos lo están deteniendo. Y ahora están atacando el de energía solar. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? Los mismos medioambientalistas que están criticando los fósiles son los que te están impidiendo. Ahí pasó en Italia, había un proyecto enorme de molino de viento. Lo pararon completamente. Lo pararon porque había un pajarito que se estaba muriendo. Ya. Pero los proyectos de eólicos en alta mar, que son de donde hay muchas, por lo menos en el norte de Europa, en el norte. No tienen ese problema, ¿no? No, en el mar del norte yo vi y seguramente, bueno, tú vas a ver, es probable que tú vuelvas a ver
digamos, el renacimiento de proyectos de energía nuclear. Francia Ah, sí, ha logrado capear el vendaval porque no depende tanto de pero esa lo iba energía. lo iba a cerrar y por este lío no llegó a cerrarlo. Comparado con Alemania, que Alemania ha tenido una situación muy problemática porque el movimiento ambientalista Sí. Ellos llegaron a cerrar. presionó para el fin y condicionó a toda la política alemana y empezaron a erradicar, digamos, la planta nuclear, especialmente después de Fukushima, del accidente de Fukushima en Japón. Y empezaron a depender mucho más De Rusia. del gas ruso, petróleo, digamos, de energía Peor que la Hay un problema de producción. energía barata. Sí. Hay un peligro de reducción de producción en Alemania. Schroeder, que era el comandante ahí. Y que ahora es el miembro el presidente del directorio o un alto puesto en Gazprom, Pero una empresa rusa. le ¿no? sacaron el escritorio del parlamento que lo tenía ahí. Pero eso fue un acuerdo de toda la fuerza política en Alemania. Sí, es verdad. No le vayan a Es echar verdad. ahora las culpas. Es sobre los- verdad. Lo que pasa es que ciertamente es muy complicado que un jefe de Estado, después de haber dejado su puesto y habiendo contribuido de manera significativa a un vínculo económico con las empresas de ese otro país de Rusia, él mismo vaya a ocupar un puesto en una de esas A empresas. los 6 meses estaba dirigiendo ya Eso de Rusia. no se ve bien. Sí, Por lo no. menos no se ve bien. No, no, Digámoslo no, así. no. Se ve mucho lobby ahí. No, de ninguna manera. Es un pago de favores, se ve como un pago de no, favor. claro. Se ve así. No. Hablando del pacto de la innovación, Pavel, eso tiene que ver mucho el ministerio. Bueno, Por lo que vi a Miguel Seara. hay todo digamos, un esfuerzo por reorientar, digamos, la innovación es un montón de cosas. El gobierno dominicano está haciendo un esfuerzo por orientar becas hacia ocupaciones, profesiones, habilidades que se están demandando en el mercado actualmente y donde hay importantes restricciones, pero al mismo tiempo hacia la necesidad de capacidades a futuro. No es solamente responder a la demanda actual, sino la demanda a futuro. Entonces se han conducido una serie de estudios en algunos sectores tratando de ver hacia dónde va la demanda de fuerza de trabajo en diferentes sectores. Entonces, bueno, vamos O sea, a hay poner una especie becas como ahí. de censo o de de estudio que te dicen, mira, en temas... junto con el sector privado. en este caso fueron estudios hechos por el gobierno, Ok. con recursos del gobierno incluso. Bueno, hay cooperación europea ahí, debo decir. Ha habido cooperación europea y, bueno, entonces hay una reorientación estratégica de las becas para formar recursos humanos donde se necesitan, ¿no? Y obviamente eso, digamos, para que podamos tener capacidad de aprender rápido, porque la innovación no es solo hacer una cosa nueva en general, sino hacer una cosa nueva en el contexto dominicano. Es decir, la innovación Importación de no tecnología, piensen vamos que a es la decir. invención de cero de algo que no había. Importación de tecnología, vamos a Y decir. puede ser importación, adaptación, adaptada. Eso- Eso es eso- Lo innovación. que Eso hicieron de los una manera u japoneses, otra. que le tiraron fotos en los años 80, iban a los Estados Unidos y tiraban fotos, y con eso innovaban allá porque perfeccionaban lo que había. Eso de una manera u otra reduce la cantidad de becas, porque cuando el gobierno busca dar becas donde el país le conviene, el gobierno tendrá que costear todo. Porque recuérdate que el sistema de becas, o por lo menos una de las partes funciona, es que hay universidades internacionales que le comunican al país que tienen disponible becas en diferentes carreras, maestría, y la dan, ya no te cuesta la universidad, pero el gobierno te paga la estadía. Si el gobierno lo que quiere es lo que le necesita el país, van a tener que ir a las universidades para pagar la carrera. Bueno, mira, en este caso, Me di a explicar sí, bien. sí, pero en este caso estamos hablando de becas financiadas por el gobierno dominicano. Completa. Yo creo que varía, porque además no solo se trata de estudios internacionales, se trata de estudios domésticos también. Ok, ya. Es decir, la idea no es solamente doy beca, también es empujo para que las entidades de educación superior creen programas adaptados a esas necesidades, a esa demanda. Ya. No es solo empujar, digamos, la demanda de programas de formación, sino también la oferta, transformar la oferta de programas formativos. Y ahí se incluyen estos colegios técnicos, digamos, liceos técnicos también, que van a permitir que cuando el joven o la joven que curse estudios secundarios salga
no digamos al mercado de trabajo necesariamente, sino salga a hacer estudios técnicos con una base determinada, con una mayor base. Entonces, eso es un componente muy importante de la política nacional de innovación. Yo no tengo el panorama completo, pero eso es un tema muy importante en el cual el Ministerio de Economía está muy involucrado. Yo me acuerdo que Jaime Aristi comenzó impulsando las matemáticas. Creó, yo creo que un instituto de ciencia, una fundación de ciencia, que eso es básico en un país, ¿tú entiendes? Bueno, lo que llaman las STEM, Aquello, ¿no? Que son STEM por sus siglas en inglés, por ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sí. Sí, eso es todo un área donde hay que, definitivamente porque si tú quieres atraer inversiones de forma inteligente en un contexto de reconfiguración geopolítica global y de reconfiguración de las cadenas de productiva, como yo dije hace un rato, tú tienes que tener recursos humanos que sea atractivo para las empresas venir. Y cuando tienes un recurso humano atractivo y tienes una empresa que viene al país, ese recurso humano aprende, pero además consigue un trabajo de mucho más, mayor salario que en caso de que no hubiera, que no estuviera capacitado y que la empresa no viniera, y al mismo tiempo derrama beneficios sobre el resto de la economía. Hablando de la energía que está hablando, yo siempre me he cuestionado cómo esta compañía que era Metaldón, que ahora es la brasileña, con los problemas energéticos y el costo energético de este país, está exportando. Cuando es una industria intensiva en energía. En energía, Es posible porque tenga un mercado doméstico capturado. Y le esté sacando la rentabilidad y la cruzada. Bueno, está bien. Okay. Eso pudiera ser. Vamos al cambio. No nos corten. Continuamos nuestro conversatorio con Pavel Isa Contreras. Pavel, nosotros hemos hablado contigo por muchos años en el programa y siempre de los temas que hablamos, siempre que nosotros hemos crecido por muchos años consecutivamente. Nuestro crecimiento ha sido sostenido, pero una de las cosas que se le hacían a los gobiernos y a cada resultado del año era que hay mucho crecimiento, pero que había poco desarrollo, que había que planificar un poquito más. Cuando te escucho hablar de que el gobierno está desarrollando becas ya dirigidas de lo que necesita, ¿tiene que ver mucho eso con algún plan que tiene el ministerio y el gobierno mismo para ver hasta dónde los crecimientos se vuelcan en desarrollo? Mira, el programa de gobierno que enarboló el Partido Revolucionario Moderno y el presidente Abinader, en su momento candidato, el centro del programa era mejorar la calidad de vida de la gente. Es decir, y partía de ese diagnóstico, es decir, esta es una economía que ha generado un importante nivel de crecimiento muy elevado, muy destacado. Sin embargo, el bienestar de las personas no crecía, por supuesto que crecía, pero no crecía a la misma velocidad que el crecimiento económico. Y tú veías los indicadores sociales como que mejoraban, todos mejoraron a lo largo de los últimos 40, 50 años. Por supuesto que han mejorado, pero habían mejorado mucho menos de lo que podía vislumbrar que permitía el crecimiento. Y lo comparas con otros países que crecieron mucho menos y otros países mejoraron esos indicadores mucho más. Pero Pavel, del año 2004 que subió la pobreza al 50%. Bueno, ese fue un elemento, sí. Bajó. Al año 2019 estaba en 21, si mal no recuerdo. No, y pasamos a ser la economía número 7. Era 29 puntos. Está bien. Ahora, hay una franja que por cualquier movimientico, puede ser que por esta inflación caiga en la pobreza, porque es muy débil. Es muy frágil. Es muy frágil. Lo que hubo es que el crecimiento económico te generó, digamos, más dinamismo en el mercado de trabajo y se generaron más oportunidades de negocio y más para empresas formales, pero también para empresas informales, y te genera un mayor nivel de ingreso de las personas. Pero luego, cuando tú ves
ese nivel de ingreso podía estar, digamos, apenas por encima del nivel de pobreza. Tú dices, bueno, no están en pobreza. El número te da, la pobreza bajó. Pero ¿qué tan lejos de la línea de pobreza estaba? ¿Y qué tan frágil es ese ingreso? Por una parte. Y por otra parte, cuando tomas los indicadores de salud, de educación, de cobertura de agua, de mortalidad infantil, de mortalidad materna, tú te das cuenta, caramba, que íbamos a paso de jicotea, ¿no? Entonces, el desafío es transformar crecimiento en calidad de vida. Claro, eso implica transformar el crecimiento mismo, la calidad del crecimiento. Para transformar crecimiento en calidad de vida, tú necesitas dos cosas. Uno, que el crecimiento impacte en el mercado de trabajo. ¿Y cómo? Que haya un tipo de crecimiento que genere un tipo de empleo y a una velocidad tal que implique un aumento sostenido de los salarios y que te reduzca el desempleo simultáneamente. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí, Pavel? Que aquí lo que más está creciendo es servicio, comercio, ese tipo de sectores, donde los salarios son de 14,000, 15,000 pesos. Que yo me pregunto, ¿cómo vive una gente con ese salario? Precisamente. Entonces, hay que generar una dinámica en la cual se generen empleos de más calidad, que los empleos formales suelen ser de más calidad que los empleos informales. No digo que todos los empleos formales sean de calidad, ni que todos los empleos informales sean de baja calidad, pero en promedio, en general, los empleos formales suelen ser más estables, suelen ser de más calidad que los informales. Y dan más certidumbre. Son menos precarios. Los empleos informales suelen ser más precarios. Exacto. Entonces tiene que generar una dinámica en la cual los sectores económicos que crezcan sean sectores económicos que demanden fuerza de trabajo de más calidad. Eso significa que haya cambio tecnológico en las empresas, que se transformen y que demanden fuerza de trabajo. Y al mismo tiempo necesitan de una fuerza de trabajo más calificada. Entonces, ahí viene otra vez la discusión de la formación. Los liceos comunitarios, los liceos tecnológicos, también tienes las becas, es decir, transformar la demanda de fuerza de trabajo acelerar el crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo, de puestos de demanda de trabajadores y trabajadoras, y al mismo tiempo fortalecer la oferta de empleos o de la oferta de personal calificado en el mercado de trabajo. Eso es un filón. Eso significa políticas de transformación productiva. Hay que transformar la agricultura, hay que transformar la manufactura, hay que transformar los sectores de servicios que sean servicios con mayor contenido tecnológico, ¿ya? Y eso es un área. Y luego la otra área... Claro, tú vas incrementando la tecnología, por ejemplo, en el campo, pero vas desplazando mano de obra. Mira, pero se te genera una dinámica tan amplia que tú te lo creas en otros sectores. Pero bueno, ahí esos otros sectores te puede caer también en salarios bajos. Por eso el cambio tecnológico no puede ser en uno o dos sectores. Tiene que ser un cambio tecnológico relativamente uniforme. Un abanico amplio. ¿Ya? En un proceso que no es de 1, 2, 3 años, entonces, sino en a esa largo mesa plazo. de trabajo también se pensó en la desigualdad socioeconómica. Entonces, bueno, hay que enfrentar, digamos, eso te contribuye a disminuir la desigualdad, porque tú estás diciéndole, ya yo no estoy llevando al mercado de trabajo muchachos y muchachas que a los 15, 17, 18 años van con una primaria sin estudios secundarios o con estudios secundarios incompletos, ¿ya? Sino que va cada vez más con personas con más calificadas y por lo tanto capaces de encontrar empleos de más calidad, porque también hay una dinámica de transformación productiva y desarrollo de los sectores económicos que te va a demandar esa fuerza de trabajo. Entonces, la otra vía para la cual tú transformas crecimiento económico en calidad de vida es a través de los servicios públicos. Es decir, tú tienes que transformar los servicios de educación, los servicios de salud, ya la seguridad social, agua potable, saneamiento. El programa plurianual del sector público, esa es, digamos, la filosofía. Claro, para tú fortalecer los servicios públicos necesitas más ingresos públicos. Exacto. Y se están yendo ahora mismo en subsidio. Es decir, nos hemos pasado 2 años, primero lidiando con la pandemia y ahora con la crisis. Y eso te compromete los recursos que tú tienes que invertir para transformar los servicios públicos. ¿Qué te desacredita eso? Lo que está haciendo el Congreso ahora, creando una provincia más. Pero eso te desacredita la importancia de aumentar el ingreso, porque la gente te va a decir, yo voy a pagar impuestos para dárselo a estos que están aumentando la burocracia. Mira, lo que tenemos que seguir machacándolos, como la opinión pública los machaca. Y le dice, déjate de estar inventando
y vamos a hacer la cosa racionalmente. Tenemos un país terriblemente fracturado con casi 400 provincias. entidades municipales. No, Dios O sea, mío. una locura en un pedacito de tierra. Sí. No, obviamente. Entonces, 32 provincias. esa es la agenda. Esa es la agenda. Nosotros tenemos que retomar esa agenda. Es verdad que hemos pasado 2 años lidiando con la pandemia y ahora con los precios internacionales. Pero y estamos en una situación muy difícil para avanzar esa agenda. Pero no nos podemos rendir, tenemos que seguir con lo que tenemos. Con lo poco que tenemos, hay que empezar a mejorar la educación, hay que mejorar la salud. Pues hay que invertir más en formación de maestros. Hay que invertir más en educación, en atención primaria, en salud, ¿no? y en prevención de los problemas de salud. Y eso es reestructurando presupuestos. Como No yo, tenemos como el siempre, tiempo para para ver, porque ver si hace corto. te iba a hacer una pregunta con el mercado de trabajo en los Estados Unidos, también muy interesante lo que está pasando. Pero bueno, no para hay que vuelva tiempo. pronto, para que vuelva pronto. Sí, Con sí, mucho sí. gusto. Gracias, Pavel. A la orden. Gracias a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.